Hola. Hoy vamos a meternos en unos documentos súper interesantes. Son fragmentos, ¿eh? Parece que de una publicación oficial uruguaya, tipo boletín oficial, de fines de 2025. Sí, sí, como el diario oficial, ¿no? Exacto. Y la verdad, hay de todo. Resoluciones del gobierno, avisos judiciales por montones, notificaciones de empresas, hasta edictos matrimoniales y multas de tránsito. Una mezcla bárbara. Totalmente. La idea hoy es intentar desentrañar qué nos cuentan estos papeles, sobre cómo funciona el Estado, los temas legales, la vida de las empresas, en ese contexto uruguayo, ¿no? Exacto. Es como una mirilla, digamos, a la maquinaria formal de la sociedad. Vamos a ver cómo se comunican las decisiones importantes, cómo se cita a la gente, a las empresas, y cómo queda registrado todo desde algo tan personal como casarse hasta temas corporativos o del gobierno. Vamos a ver algunos ejemplos para entender bien cómo funcionan estos mecanismos y por qué son importantes, claro. Excelente. Bueno, arranquemos por la administración pública entonces. Veo muchas resoluciones de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Por ejemplo, nombramientos. Nombran a una tal María Eugenia Ojaco Rondán en Soriano Ajá. y al doctor Gabriel García Fasoli en el Instituto Nacional del Cáncer. Así es, esas resoluciones son el acto formal, ¿no? Le dan validez a esas designaciones. Y fíjate que suelen citar las leyes, ¿eh? La 19.355, la 18.161, muestra que no es algo porque sí, hay un marco legal. También hay confirmaciones, como la de una doctora Lombardo. Ya estaba en el cargo, parece. Claro. Y también lo contrario. Ceses, como el de la doctora María Beatriz Amestoy. Y el documento dice algo que me llamó la atención, que la administración tiene atribuciones discrecionales y que estos cargos de dirección son esencialmente precarios, transitorios y revocables. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, ese es un punto clave. Es central para entender la naturaleza de ciertos puestos de confianza de alta dirección en el Estado. La resolución lo subraya, ¿viste? Para que quede claro, ocupar ese cargo no te da un derecho adquirido a quedarte ahí para siempre. Es parte de la naturaleza de esos roles. Y también vemos cómo manejan situaciones particulares, como la del doctor Valiero, que lo nombran director departamental. Le aplican una ley específica, la 17.930, que suspende sus funciones anteriores y le permite elegir el sueldo del nuevo cargo político. Hay cierta flexibilidad ahí, dentro de las normas. Entendido, entendido. Y también hay otros movimientos, como el fin de un pase en comisión. Un doctor López Sechi y un señor Braulio Machado Moreno estaban como prestados al Ministerio de Salud Pública y ahora vuelven a ACE a sus puestos originales. Exacto. Son movimientos internos dentro del Estado. ¿Y qué nos dicen sobre contratar gente nueva? Mira, hay una parte interesante sobre personal contratado bajo un régimen de enero de 2012. Dice que después de 18 meses, y si los evalúan bien, y ojo, consultaron a la Oficina Nacional de Servicio Civil, la administración está obligada a incorporarlos en cargos presupuestados. Obligada. Sí, obligada. No es menor. Indica un camino hacia la estabilidad laboral para algunos contratados, y lo financian con plata de cargos que quedaron vacantes. Es toda una ingeniería presupuestal, pero con una intención clara de política laboral, ¿no? Muy interesante eso, la verdad. Una vía a la presupuestación. Y cambiando un poco de tema, pero dentro de la administración, contratos con empresas. Se menciona ampliar un contrato con AIMM 2002, LTDA. Se basan en el artículo 74 del TOCAF. ¿Qué es el TOCAF? Suena importante. Sí, lo es. Es el texto ordenado de contabilidad y administración financiera. Básicamente, es la ley madre que dice cómo el Estado uruguayo maneja la plata, los gastos, los contratos. Es fundamental. Ese artículo 74 les permite ampliar contratos que ya existen hasta un 100% del valor original. Y mira el detalle de cómo actualizan el precio. Muy específico. A ver. Dice, 20% se ajusta por el IPC semestral, o sea, la inflación. Y el otro 80% por cómo varían los salarios del sector. Ah, claro. Tiene lógica. Es para que el contrato no pierda valor con el tiempo por la inflación o los aumentos de sueldo, ¿no? Especialmente si es un contrato largo. Exactamente. Es un mecanismo bastante común en contratos públicos para repartir los riesgos entre el Estado y la empresa. Y bueno, saliendo un poco de ACE,
Pero todavía en la administración vemos cosas más del día a día de las intendencias. Multas de tránsito, por ejemplo, por no tener licencia. Citan un artículo del Digesto departamental y te dicen el monto en unidades reajustables. Que se actualizan con la inflación, ¿verdad? Exacto, para mantener el valor real de la multa. Y te dan un plazo para defenderte, para presentar descargos. También vemos una orden para parar una obra sin permiso, a nombre de un tal Rafael Ignacio Sánchez, o llamados a empleados que faltan mucho, en Canelones y Rocha. Son ejemplos de la función de control, de gestión diaria de los gobiernos locales. Entendido lo administrativo, ya nos da una buena idea de cómo se mueve el Estado por dentro y por fuera. Ahora, una parte enorme de estos papeles son avisos que dicen edictos judiciales. Suenan muy formales, ¿no? ¿Qué historias hay detrás de esos edictos? Los edictos son una herramienta clave del sistema judicial. Son avisos públicos. Los publican los juzgados para notificar o llamar a gente en todo tipo de juicios. La idea es asegurar el derecho a defenderse, ¿viste? Sobre todo si no encuentran a la persona para notificarla directamente. Y la variedad que vemos acá es impresionante. Refleja muchísimas situaciones de la vida y los conflictos. A ver, por ejemplo. Primero, las sucesiones. Hay muchísimos avisos cortitos. Mira, cada uno costaba $737 en ese momento. Llaman a posibles herederos o gente interesada en la herencia de personas que fallecieron, como un tal Hugo Walter Suárez Acosta o Nelly Adela Merlo Revelo. Hay montones. Es el trámite formal para decir quiénes son los herederos legales. Claro, para repartir la herencia. Exacto. Después, algo muy interesante. La prescripción adquisitiva. Son casos de gente que busca que la justicia los reconozca como dueños de una propiedad, porque la ocuparon por mucho tiempo, de forma pacífica, pública, como dice la ley, aunque no tengan el título a su nombre. Pueden quedarse con una casa o un terreno que no era suyo originalmente. Bueno, sí, si cumplen ciertos requisitos legales muy estrictos y durante un periodo largo de tiempo, la ley no permite. Es una figura legal que busca dar seguridad a situaciones de hecho que se consolidaron, aunque a veces genera polémica, claro. Los edictos llaman a los dueños que figuran en los papeles, si es que existen, como los herederos de Miguel Jáuregui Berry, en un caso, en Jáuregui Berry, o a una tal Grech Daniela Goldman en Salto. Y también llaman a los vecinos, a los linderos, les dan 90 días para presentarse. Y si no aparecen, ¿qué pasa? Les nombran un defensor de oficio, un abogado público para que los represente en el juicio. Ah, mira vos. O sea que el proceso sigue igual. Eso de la prescripción adquisitiva suena potente. ¿Tiene consecuencias grandes sobre la propiedad? Sin duda, es una figura importante. Siguiendo con los edictos, hay muchísimos de derecho de familia. Citaciones en divorcios, como a un Hugo Nelson Amarillo González. Temas de tenencia de hijos, como a Luis Brian Miranda Giles. Reclamos de pensión alimenticia. Fabricio Omar Saldivia González, Diego Brugnoli, e incluso procesos muy duros, como la pérdida de patria potestad. Acá citan a Andrés Manuel Fajares Rosano. Son temas delicados. Muy delicados. Y acá hay un detalle que se repite mucho y es crucial. La mención sin costo, o que interviene la Defensoría de Oficio. El defensor de oficio es un abogado público, gratuito. Esto no es solo un detalle. Es una señal clara de que el sistema busca asegurar que todos tengan acceso a la justicia en estos temas familiares. Que la falta de plata no sea un impedimento para defender tus derechos o los de tus hijos. Es una política social metida en la justicia. Muy importante eso. Sí. Cambiando de tema, vemos edictos de ejecuciones tributarias. La Intendencia de Maldonado, por ejemplo, publica avisos para cobrar deudas de contribución inmobiliaria, el impuesto a las propiedades. Citan a los dueños: Noemí García Tuñón, Félix Moirón Corral, una empresa llamada Torre Florencia S.A. Y les dan 90 días para oponerse. Si no, probablemente el siguiente paso sea el remate de la propiedad para cobrar la deuda. También consecuencias serias. Claro. Y por último, dentro de los edictos judiciales, las rectificaciones de partidas. Son personas que piden corregir errores en sus documentos del registro civil, partidas de nacimiento, matrimonio, defunción. Los ejemplos son variados: un apellido mal escrito, Carriquiri en vez de Carriquiri,
una fecha de nacimiento incorrecta, como Lorenzo Bonsanto, el estado civil en un acta de defunción. Roberto Fariña figuraba soltero, pero era casado. O hasta la nacionalidad de los padres. Una tal Carmen Varela Suárez, sus padres eran españoles, pero figuraban como orientales. Estos edictos suelen publicarse por 15 días, para que si alguien tiene algo que decir, se oponga. La verdad que el panorama judicial que pintan los edictos es súper completo. También veo avisos sobre concursos. Por cómo lo describen, parecen casos de empresas o personas con problemas de plata serios, ¿no? Quiebras. Correcto. Concurso es el término técnico en Uruguay para los procesos de insolvencia. La quiebra es una de las posibles salidas, pero no la única. Acá vemos, por ejemplo, que se declara formalmente el concurso de una empresa, Nerolux S.A. En estos casos se nombra un síndico. ¿Qué hace el síndico? Es como un administrador judicial. Se encarga de manejar los bienes del deudor y representa los intereses de todos los acreedores. Al deudor se le suspende la capacidad de manejar sus propios bienes y se convoca a una junta de acreedores. Es una reunión clave donde los que tienen deudas a cobrar discuten y votan qué hacer. Les dan un plazo para verificar sus créditos, o sea, para anotarse y demostrar cuánto les deben. Entiendo. ¿Y siempre terminan en quiebra? No necesariamente. A veces se logra un acuerdo, un convenio. Mira, acá hay un ejemplo. Arenas del Cabo SAS. Esta empresa propone un plan de pagos. A los acreedores comunes, los quirografarios, les ofrece pagarles el 100% de lo que les debe, pero a algunos en cuotas y a otros con dación en pago. ¿Dación en pago? Sí, significa pagar entregando algo que no es dinero. En este caso, derechos de superficie, probablemente derechos sobre algún inmueble. Y a los acreedores subordinados, que son los que cobran últimos si algo queda, les ofrece pagarles solo el 10%. Es todo el procedimiento legal para tratar de resolver la insolvencia de forma ordenada, buscando un acuerdo o, si no se puede, liquidando los bienes para pagar lo que se pueda. Y fíjate que varios de estos trámites de concurso también dicen sin costo, o sea que también hay acceso a la justicia gratuita en estos casos complejos. Dejemos entonces el mundo judicial y metámonos en lo empresarial y comercial. También hay bastante movimiento ahí, ¿verdad? Veo varias convocatorias a asambleas de accionistas de sociedades anónimas. Sí, claro. Es el reflejo de la vida formal de las empresas. Empresas conocidas como Palacio Salvo S.A., el edificio emblemático de Montevideo, o la tabacalera Montepaz, UCEM S.A., bueno, varias. Están llamando a sus dueños, los accionistas, a reunirse. Y publican el orden del día, los temas que van a tratar. Son temas importantísimos. Aprobar balances, la memoria anual, elegir directores, síndicos, que son como auditores internos, discutir planes de negocio, decidir si hacen juicios o tratar cosas específicas como un proyecto cúpula en el Palacio Salvo. ¿Quién sabe qué será? La publicación es obligatoria por ley, para que todos los accionistas se enteren y puedan ir a votar. Claro, para que ejerzan sus derechos. Y no son solo reuniones, veo también el registro de cambios dentro de las empresas. Por ejemplo, transferencias de cuotas en las SRL, las sociedades de responsabilidad limitada, como Urulan SRL o Sanfit SRL. Ajá, cambios de socios. Un aumento de capital en la sucursal de una empresa extranjera, BG International Limited, una empresa mar austral que se transforma, deja de ser SRL y pasa a ser sociedad anónima. Sí, cambian su estructura legal. E incluso una fusión. Modware S.A. es absorbida por Daumil S.A. Una desaparece y se integra en la otra. Exacto. Todos esos son actos importantes de la vida de una sociedad, y la ley exige que se publiquen. ¿Por qué? Bueno, para informar al mercado, para proteger a los que tienen deudas con esas empresas, para dar seguridad a los propios socios y a cualquiera que contrate con ellas. Y lo mismo pasa con otro tipo de aviso que aparece: la venta de comercio. Se rige por leyes específicas, algunas viejísimas de 1904. Empresas como Farmacia Farmis o Nuevo Salón Azul anuncian que prometieron vender su negocio y llaman a sus acreedores. Les dicen: che, si te debemos plata, preséntate a cobrar en 30 días. Es un mecanismo para proteger a los acreedores antes de que el negocio cambie de dueño y quizás de responsable por las deudas. Ya estamos llegando casi al final del recorrido por estos papeles. Quedan algunos avisos más variados, pero que también dicen mucho. Por ejemplo, el Banco Central, el BCU, publica listas.
Listas de personas y empresas a las que le cerraron las cuentas corrientes. Y lo hace con nombre, apellido y número de documento. Eso es fuerte. Sí, es una sanción seria. Pasa por incumplir la ley de cheques, específicamente por dar cheques sin fondos suficientes cuando ya estabas advertido o suspendido. Es grave. La publicación en el diario oficial es una advertencia pública para todo el sistema financiero, para los comercios, y la resolución del BCU que publican es detallada. Te dice si el cierre es por 1 año, si lo extienden a 2 por reincidente, o al revés, si están levantando un cierre anterior. Muestra al Banco Central en su rol de regulador y sancionador. Y del mundo financiero saltamos a algo súper personal. Los edictos matrimoniales. Publican los nombres de los que se van a casar, sus edades, ocupaciones. Es como el anuncio formal antes de la boda. Sí, es una formalidad legal con mucha historia, ¿viste? Aunque acá dice que se publicaba solo por 3 días. El objetivo original era, darle publicidad al futuro casamiento. Para que si alguien sabía de algún impedimento legal, qué sé yo, que uno ya estuviera casado o que fueran parientes muy cercanos, pudiera ir al registro civil y oponerse. Hoy puede sonar un poco antiguo, ¿no? Pero seguía siendo un requisito formal. Fascinante cómo perduran esas tradiciones en lo legal. Y para cerrar el inventario, veo menciones a registros de derechos de autor para obras literarias, anuncios de remates judiciales. Se remata de todo, propiedades, pero también lotes de ropa hasta botellas de champán. Sí, lo que se embarga para cobrar deudas. E incluso un aviso curioso de una sociedad de bolsa que dice que perdió un libro de registro contable. Mira vos, también eso se publica. La verdad, es impresionante la cantidad de información, la diversidad de procesos, de situaciones humanas que quedan reflejadas en estas páginas de un boletín oficial. Vimos desde decisiones administrativas que marcan la carrera de un funcionario, pasando por juicios complejos sobre herencias, deudas, familias, movimientos de empresas, grandes y chicas, hasta actos tan fundamentales y personales como casarse o registrar que escribiste algo. Totalmente de acuerdo. Estos documentos, que uno podría pensar que son densos, aburridos, pura burocracia, en realidad son un testimonio súper valioso. Muestran el esfuerzo constante de una sociedad por formalizar las cosas, por dejar constancia escrita, por comunicar públicamente una cantidad enorme de acciones que forman el tejido legal, administrativo, social. Reflejan cómo se intenta, al menos en el papel, asegurar la transparencia, el debido proceso, la seguridad jurídica, en un montón de ámbitos de la vida. Son como la foto del motor del Estado y de la ley funcionando. Claro. Y al ver todo esto, tanta información oficial publicada, me queda picando una pregunta, ¿no? Con tanto detalle allá afuera, desde quién es nombrado en un cargo hasta quién se casa o quién tiene una deuda. ¿Qué tan consultada, qué tan usada era realmente esta información por la gente común, por las empresas en el día a día? ¿Funcionaba como una herramienta práctica, accesible, para defender derechos o tomar decisiones? ¿O se veía más como un trámite legal necesario, pero lejano? Algo que pocos leían o entendían del todo. Quizás sea algo para darle una vuelta, ¿no? Es una excelente pregunta para cerrar. Bueno, gracias por acompañarnos en esta exploración detallada de hoy. Hasta la próxima.